El desollador, la leyenda vuelve a despertar. En las tierras sombrías de un pequeño y remoto pueblo, alejado de la modernidad y las luces brillantes de las grandes ciudades, se extendía un mito tan viejo como el propio asentamiento. La historia del desollador había sido contada generación tras generación, y con cada nueva versión, el terror que provocaba se aferraba más profundamente al alma de sus habitantes. Era una historia que los ancianos repetían en susurros cuando las noches se volvían largas y oscuras, como si al mencionarlo en voz alta pudieran convocarlo. El desollador no era simplemente un asesino, ni un hombre, ni siquiera un ser que pudiera ser categorizado de manera tradicional. Aquellos que se atrevían a hablar de él describían a un monstruo con una mente tortuosa y cruel, cuyo único placer provenía del dolor que infligía. Se decía que desollaba a sus víctimas con una precisión escalofriante, arrancando la piel mientras aún respiraban, dejando sus cuerpos colgados en los árboles del bosque, como macabras advertencias para los que se atrevieran a desafiar su presencia. El pueblo había sufrido una racha de asesinatos hace más de 30 años, todos asociados a esta leyenda, pero luego, como si un ciclo hubiera sido completado, los crímenes cesaron repentinamente. Los cuerpos dejaron de aparecer, y con el tiempo, el miedo dio paso a la resignación, y eventualmente, al olvido. Sin embargo, los más viejos del lugar siempre advertían que las noches de tormenta, cuando los truenos sacudían los cielos y la lluvia caía incesante, el desollador podía regresar. Era una señal de que algo oscuro se aproximaba. Ana Martínez no era del pueblo. Era una periodista de la gran ciudad que había oído hablar de la reciente desaparición de varios habitantes del lugar, y con una mezcla de curiosidad y escepticismo, decidió investigar por su cuenta. Las desapariciones no habían recibido cobertura en los medios nacionales, lo que solo aumentaba su interés. La policía local no había encontrado nada más que pistas vagas y cadáveres desfigurados, lo que para Ana era una oportunidad perfecta para desenterrar una historia impactante. Sin embargo, lo que inicialmente había considerado un mito para atraer turistas o asustar a los niños pronto comenzó a revelarse como algo mucho más real y aterrador. Desde el momento en que llegó al pueblo, Ana sintió algo extraño en el aire. Los habitantes eran reservados, sus miradas evitaban encontrarse con las suyas, y cuando hacía preguntas sobre las desapariciones, la mayoría se excusaba rápidamente o cambiaba de tema. Solo un anciano, el más viejo del pueblo, se atrevió a hablar con ella, aunque sus advertencias fueron recibidas con incredulidad por la periodista. El desollador ha vuelto, dijo el anciano mientras fumaba una pipa en la esquina de la plaza del pueblo, sus ojos opacos mirando más allá de Ana, hacia los densos bosques que rodeaban el lugar. Él nunca se fue realmente. Solo estaba esperando. Ana sonrió, pensando que el hombre no era más que otro supersticioso perdido en la mitología local. ¿Y por qué cree que ha vuelto ahora?, preguntó, apuntando cada palabra en su libreta. Los truenos, el viento, el bosque habla. El anciano hizo una pausa para encender de nuevo su pipa. Se lleva a los que se adentran demasiado en su territorio. No es casualidad que las desapariciones ocurran después de las tormentas. A pesar de la advertencia, Ana estaba decidida a descubrir la verdad detrás del mito. Su racionalidad urbana le impedía creer en lo sobrenatural, y aunque los relatos sobre el desollador la inquietaban, no lograba convencerse de que algo así pudiera existir. Lo más probable era que hubiera un asesino en serie oculto detrás de la leyenda, alguien que se aprovechaba de los viejos miedos para aterrorizar al pueblo y evitar que los curiosos lo persiguieran. Así que, armada con su determinación y una linterna, Ana decidió adentrarse en el bosque que rodeaba el pueblo. Quería explorar el área donde se decía que habían sido encontrados algunos de los cuerpos. La policía local no había querido compartir demasiados detalles, pero gracias a un par de lugareños que había convencido, había logrado obtener una descripción aproximada de dónde podría estar la cabaña abandonada que algunos creían que había sido el refugio del desollador. Esa noche, las nubes comenzaron a arremolinarse en el cielo, cubriendo la luna por completo. La tormenta anunciada se acercaba, y el viento soplaba con una fuerza inusual. Ana decidió no esperar más. Si iba a encontrar alguna pista, sería antes de que la lluvia la obligara a volver. El sendero hacia el corazón del bosque se volvió más difícil a medida que avanzaba. Las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si trataran de detener su progreso. La espesura del lugar aumentaba su sensación de aislamiento, pero su linterna, a pesar de iluminar solo unos metros delante de ella, le daba suficiente confianza para continuar.
Tras caminar casi 2 horas, encontró lo que buscaba, la cabaña. Era una construcción pequeña, decrépita, con ventanas rotas y una puerta que apenas se sostenía sobre sus bisagras oxidadas. Todo en ella parecía estar suspendido en el tiempo, como si nadie la hubiera tocado en décadas. A pesar del impulso instintivo de retroceder, Ana tomó una respiración profunda y avanzó hacia la entrada. El interior estaba cubierto de polvo, y el aire era pesado, impregnado de un olor rancio que provocaba náuseas. Con cautela, comenzó a explorar la pequeña sala principal, iluminando cada rincón con su linterna. En las paredes, había marcas extrañas, como si alguien hubiera raspado la madera con algo afilado. Al acercarse, vio que eran nombres. Cada uno grabado con esmero, algunos más profundos que otros. Lo que la hizo estremecerse fue reconocer varios de esos nombres, correspondían a las personas que habían desaparecido recientemente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El último nombre grabado en la madera, apenas legible pero aún visible, era de la última víctima, cuyo cuerpo aún no había sido encontrado. Ana tragó saliva, dándose cuenta de que lo que había pensado que era un mito estaba peligrosamente cerca de ser algo mucho más real. De repente, un sonido detrás de ella rompió el silencio sepulcral. Giró rápidamente, su linterna temblando en su mano, pero no vio nada. El viento que soplaba afuera había empujado la puerta, haciéndola chirriar. Ana se maldijo a sí misma por haberse asustado tan fácilmente, pero algo en el aire había cambiado. Un frío inexplicable recorrió su espalda, y de nuevo, ese susurro que había oído al llegar al pueblo resonó en su mente: «Él está aquí». Continuará.